Mm,
Doctor, buenas noches. ¿Me confirma si está en la sala, por favor? ¿Cómo estás? Sí, 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 podemos nomás empezar ya. Mi- ¿Vas a presentar ahorita tú? Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional Galeno SIP. Le doy la bienvenida al curso de Medicina Hospitalaria Reproductiva y Neonatal Equina. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Henry Sigüenza. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que solicitan la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Henry para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén bien. Y bueno, dando gracias al Centro Internacional Público y Privado por darme la oportunidad de estar acá y, en fin, por favor, si es que me da la posibilidad, sí, sí, ya está. ¿Alguien me puede ayudar si es que se ve ya la presentación? Sí se ve. Sí se ve. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, hoy vamos a ver medicina hospitalaria reproductiva y neonatal equina. Primero, lo que tenemos que hacer es una monitorización clínica y tener en cuenta todas las partes que se deben de analizar. Acá primero lo que tenemos que analizar en una anamnesis, en un examen físico general, es la cabeza y la cara para ver si es que no existen exudados, ya sea por las orejas, por las fosas nasales, a nivel ocular, ¿ya? Luego de eso también tenemos lo que serían las cervicales o el cuello, donde aquí también nosotros podemos ver algún tipo de malformación, algún tipo de anomalía, tumores, al igual que acá en la cavidad del rostro del equino, podemos ver, por ejemplo, infecciones causadas por un diente que está en mal estado o una sinusitis, entonces nosotros vemos ya unas inflamaciones, igual sucede en el cuello. Posteriormente, en el limbo torácico, aquí es muy de suma importancia porque aquí vamos a recopilar lo que sería frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria podemos auscultar o recopilar de esta parte del limbo torácico, mientras que los latidos por minuto en la parte izquierda. Ahora también tenemos el abdomen, donde que podemos también ver el tipo de movimiento intestinal para ver si es que existe o no un movimiento eficiente. Y el limbo de la pelvis o el limbo pélvico, aquí podemos ver trastornos como problemas de lesiones, desgarres musculares, problemas de tendinitis, de problemas de fracturas, ¿ya? Y por último podemos ver la parte de la cola y la parte de los miembros posteriores. Y esto es lo que tenemos que saber específicamente dividir y que recopilar. Ahora en el examen físico general, como ya les había dicho, tenemos que hacer un examen de cabeza, un examen del cuello para ver si es que no existen anomalías, también en las extremidades anteriores para ver si no existe algún tipo de defecto motriz. En el examen del tórax, como había dicho, vamos a recopilar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Más después les voy a dar detalladamente los rangos. Y también en el examen de abdomen para ver si es que existe una buena atonía
del intestino, etcétera. Y también siempre se debe de tener en cuenta los exámenes de cuarto traseros y la toma de temperatura. Ahora, si es que estas constantes fisiológicas pueden variar, entonces siempre tienen que hacer en la mañana, al mediodía y en la tarde, y mediante una tabla o un cuadro que hayan recopilado todas las constantes fisiológicas, sacar una media y ver que si es o no lo que está suscitando, porque a veces puede modificar también la temperatura terrestre, puede también modificar en la recopilación o a veces el mal uso o el mal manejo de la técnica. En semiología también puede también intervenir en esto. Ahora, las técnicas de manejo y preparación es, o el único objetivo de estos es evitar que la yegua o los sementales presenten nerviosismo y sean contagiados por patógenos o gérmenes capaces de desarrollarse en el organismo y provocar problemas subyacentes. Para esto tenemos técnicas de manejo como son la manga o el brete. También siempre se debe de tener el higiene, tanto en sementales como en yeguas, siempre la higiene, también en los establos, en la nutrición también. Y también técnicas de manejo químicas como son las de relajantes, el uso de relajantes musculares, como está la silacina, la demetomidina, la dexmedetomidina, la romifidina. Entonces depende de cuál ustedes tengan y el protocolo de abordaje a aplicar para que ustedes puedan hacerlo. Ahora, en la evaluación clínica y diagnóstico, el manejo y sujeción del caballo, alguien está con los micrófonos encendidos, por favor, pueden desactivar. Bueno, en el manejo y sujeción del caballo, esto se debe de tener en cuenta mucho para nuestra seguridad y para un buen diagnóstico y la evaluación clínica. Esto es necesario restringir el movimiento equino porque si no lo hacemos, si no restringimos el movimiento, nosotros vamos a estar preocupados que ya nos va a dar un patazo el caballo, que puede haber algún movimiento involuntario que altere la nocicepción del equino y sea sumiso a eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre asegurarle al animal para nosotros tener un buen diagnóstico y no entorpecer el pronóstico, porque a veces nosotros al hacer esto a la ligera podemos malinterpretar algún tipo de cuadro anamnético de la síntesis de anamnesis y poder totalmente distorsionar totalmente el cuadro clínico y también consigo el tratamiento. Para eso, como ya les había dicho, existe inmovilización física mediante bretes, mediante inmovilización con sogas, ¿ya? Y también la inmovilización química que se usa la silacina, la demetomidina, la cepromacina, el butorfanol y entre otros, que de acuerdo al grado de sujeción, de abordaje, pueden aplicar. Ahora en el examen físico general siempre tiene que ser lógico, secuencial, tiene que tener información de edad, raza, sexo, categoría, historial clínico, carnet de vacunas y desparasitaciones. Y siempre se inicia con un examen a distancia y observamos el caballo de frente, por ambos lados y desde atrás, notando el estado general del cuerpo, postura que adopta, temperamento, signos de dolor, debilidades, estado de la piel y el pelo, frecuencia y profundidad de respiración, existencia de heridas, hinchazones o asimetrías, también desarrollo muscular, probables exudados por boca, hollares, ojos, orejas, vulva, ano, pene o prepucio. Entonces esto siempre se debe de tener en cuenta. Una vez que nosotros hacemos el examen físico general y aún así y no encontramos la falla, no encontramos la patología, podemos recurrir a exámenes de laboratorio como son los hemogramas, la química sanguínea, el frotic sanguíneo, el examen de orinas, el coproparasitario,
y hay muchos también, el de ELISA, y así. Ahora, el monitoreo de la frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco, la misión es verificar que exista una buena circulación y consigo una buena perfusión de los tejidos. Se puede palpar el pulso periférico, también se puede medir la presión arterial y también se puede tener la ayuda de un electrocardiograma para tratar de ver algún tipo de patología a nivel cardíaco. Aunque, y si bien es cierto, existen muchos resultados de electrocardiograma que no se pueden interpretar, pero si es que uno tiene los principios básicos, se pueden guiar y no se pueden perder en este método, ¿ya? Ahora también tenemos las constantes fisiológicas como temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por minuto, tiempo de gestación, coagulación del tiempo por minutos, orina al día en litros, el número de micciones, también en sangre los leucocitos y los eritrocitos. Aquí tenemos de algunas especies, pero por cuestión de tiempo solo nos vamos a basar en la predilecta de la clase del día de hoy. Y aquí podemos ver que en equinos puede variar de 37 a 38 grados, la temperatura, la frecuencia cardíaca de 28 a 40. Alguien está con el micrófono encendido, por favor. La frecuencia respiratoria por minuto de 10 a 15. En la gestación podemos ver de 11 meses, aunque ya hay diferencias, ya les voy a indicar, también hay patologías por el día, de acuerdo al día de nacimiento. Y también tenemos la coagulación tiempo por minuto, que es de 15 a 30. La orina en litros al día puede orinar un equino de 3 a 7 litros en un número de veces de 5 a 7. También tenemos el porcentaje de leucocitos en, en sangre, que son de 7.000 a 10.000 millones, y eritrocitos de 7 a 10.000 millones de igual forma. Entonces, aquí nosotros podemos comparar de igual forma con los bovinos, con los ovinos, con los caprinos, con el gato, con el canino, con porcinos, conejos y aves. Entonces, ya. Ahora, también existen técnicas de diagnóstico como son la extracción de sangre venosa y arterial, también la cateterización venosa, la palpación rectal, la intubación nasofaringea, cuando existen casos de así ya bastantes de emergentes, de emergencia. Entonces, a veces existen emergencias inesperadas donde que el ayuno queda en segundo plano en una intervención quirúrgica. Entonces, aquí lo que hacemos es la intubación nasogástrica para tratar de vaciar todo lo que ha comido, también darle omeprazol y posteriormente, una vez vaciado el estómago, una intubación endotraqueal para tener impermeable las vías y posteriormente mandarle a ventilación mecánica espontánea, circular o dependiendo del tipo de mecanismo de ventilación que ustedes manejen. También tenemos la abdominocentesis, que es la extracción de líquido y para poder posteriormente ser evaluado para ver si existe sedimentado, si es que existe proliferación bacteriana y consigo poder nosotros hacer un diagnóstico correcto. Ahora, otras técnicas más avanzadas también tenemos la ecografía. La ecografía es una de las más usadas hoy en día para todo tipo de problema, ya sea de articulaciones, de tendones, problemas reproductivos, problemas a nivel de abdomen. Por ejemplo, la ecografía FAST, como la conocen, también esta se divide en dos subgrupos, que es la A-FAST, Abdominal FAST, y la T-FAST, Thorax FAST, que es
más usada en emergencias para tratar de ver si es que existe líquido peritoneal o pleural. ¿Ya? Ahora también tenemos la endoscopía, que nos sirve mucho en análisis y en cirugías. También la radiología mediante la radiografía, donde que podemos ver el tipo de fracturas, malformaciones y todo. También tenemos cateterización del tranco urinario. También podemos usar técnicas de lavado broncoalveolar, tinción de fluoroceína, análisis de cultivo, antibiogramas, etcétera. Todos esos están disponibles en la clínica equina, que nos puede ayudar a contribuir. Ahora, en las pruebas de laboratorio más frecuentes, tenemos al hemograma, y es el análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes componentes de la sangre, tanto como los white blood concentration, concentración de glóbulos blancos, y red blood concentration, concentración de glóbulos rojos. Es conocido como un hemograma y también se le conoce científicamente como biometría hemática completa. Ahora se incluye la elaboración de un frotis sanguíneo también acá para determinar presencia de hemoparásitos o microorganismos dentro de la sangre, por ejemplo, como la Babesia cavalli y la Theileria equi en eritrocitos. Aquí podemos ver ya. Aquí podemos ver este tipo de problemas. Ahora, aquí espero que no confundirlos y espero que sea lo más sintético, lo más bueno. Aquí vamos a ver componentes sanguíneos de la franja de concentración de glóbulos rojos. Y en primer plano vamos a encontrar al hematocrito, y esos parámetros dicen que puede ir desde 33 a 52%. Ahora, ¿qué pasa cuando existe un aumento? Es decir, cuando incrementa desde el 52%, que sería el parámetro en rango. Cuando existe un aumento, normalmente aumentan hasta los 2 años de edad. Esto se puede dar por policitemias, deshidratación, también por miedo y excitación. Después del ejercicio puede incrementarse el hematocrito a 50 o 70%, volviendo a su valor normal después de 1 a 2 horas. ¿Y qué pasa cuando el hematocrito disminuye en menos de 33%? Pues esto dice y sucede de manera natural después de los 2 años en adelante. También se puede dar por un síndrome anémico, y puede también contraer hembras en lactancia, también cuando existe deficiencia de hierro o vitamina B12, y también por la culpa de los hemoparásitos. Entonces debemos de tener mucho en cuenta acá todo esto. Ahora, posteriormente, también tenemos la hemoglobina. La hemoglobina en el parámetro normal en equinos puede ir de 11 a 17 gramos por decilitro, y cuando aumenta, esto puede ser o puede haber un aumento de la hemoglobina durante el entrenamiento, durante una excitación, durante la deshidratación, también cuando existen condiciones que disminuyen la presión parcial de oxígeno o la asimilación del mismo. Este puede ser por la enfermedad de las alturas, que se puede dar por la falta de captación o de la presión parcial de oxígeno adquirida del interior hacia las partes anatómicas, que son a veces ineficientes las condiciones o el porcentaje de esta. Ahora, la hemoglobina puede también existir, o hay una disminución cuando existe un síndrome anémico, cuando existen enfermedades carenciales de hierro, B12 y cobalto, y eso. Ahora, también posteriormente tenemos el número de eritrocitos, que va de 6 a 10 millones por microlitro, como ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta? Estos se pueden aumentar cuando está en estado de gestación, cuando existe ejercicio, excitación y miedo, también cuando hay deshidratación también.
ya cuando hay deshidratación y también condiciones que disminuyen, al igual que en la hemoglobina, los eritrocitos también, cuando existen condiciones que disminuyen la presión parcial de oxígeno asimilada desde el ambiente. También, ¿qué pasa cuando existe una disminución? Tienen síndrome anémico y también puede ser este síndrome anémico por hemorragias intensas, tal vez por algún accidente o después de la cirugía. Bueno, en fin. Ahora el número de reticulocitos aquí es esto muy importante, 0%. Y ahora, ¿por qué si es 0%? ¿Por qué ha puesto acá, no? Bueno, para que vayan sabiendo que en el equino no existe reticulocitos en sangre circulante, debido a que el tiempo de vida de los eritrocitos en equinos oscilan entre 140 a 150 días y generalmente se encuentran reticulocitos en sangre de animales cuando el tiempo de vida de los eritrocitos es menor a 100 días. Por ejemplo, si han visto o si han escuchado cuando vamos a interpretar un hemograma en perros, decimos, es una anemia normocítica, normocrómica, pero sí tiene reticulocitos, entonces sí es una anemia regenerativa. Acá no podemos decir eso, no. Otro detalle es que los eritrocitos equinos quedan retenidos en la médula ósea hasta que la síntesis de hemoglobina se haya completado en consecuencia. Entonces, la policromasia, que es la reticulocitosis, y también la macrocitosis y otros signos en sangre periférica, o sea, de regeneración, son extremadamente infrecuentes en el caballo, ya porque no existen reticulocitos, no existen. Ya ahora vamos a ver también el índice eritrocitario, donde que podemos ver primerito al volumen corpuscular medio, donde tenemos un parámetro de 20 a 57 fentolitros. Ahora, ¿qué pasa si es que hay un aumento del volumen corpuscular medio? La edad es un factor que afecta a este parámetro en forma directa y proporcional. También cuando hay un aumento de la BCM, como se lo dice con sus siglas, puede darse una anemia macrocítica, también un aumento de la actividad de la médula ósea y deficiencia de vitamina B12, como es la cobalamina y ácido fólico. Y ahora en su disminución, cuando está disminuido el BCM, son anemias microcíticas, la carencia de hierro puede ser una causa, deficiencia de cobre y factores hematopoyéticos, es decir, que algo anda mal en el origen de la hematopoiesis y también enfermedades hepáticas. Ya esto lo que sería a volumen corpuscular medio. Ahora también tenemos hemoglobina corpuscular media que nos da a entender que su parámetro es de 12 a 19 picogramos, ¿ya? Entonces, cuando aumenta, esto puede aumentar durante el entrenamiento, también es característico de procesos hemolíticos y también anemia. Ya, y cuando hay una disminución, son consideradas como anemias hipocrómicas. Ya, ahora también tenemos otro componente sanguíneo muy importante que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que su rango es de 32 a 35 gramos por decilitro. Ya, y aquí se puede elevar durante el entrenamiento y puede disminuir por anemias hipocrómicas y deficiencia de hierro. Estos valores son de utilidad muy limitada en el caballo. Su importancia radica en que pueda utilizarse para clasificar las anemias. Entonces, desde ese punto de vista morfológico, de tamaño y concentración de la hemoglobina, en los eritrocitos podemos decir que la anemia normocítica tiene eritrocitos con su tamaño normal. En cambio, la anemia macrocítica tiene eritrocitos con tamaño mayor a lo normal y también la anemia microcítica con eritrocitos con tamaño menor a lo normal. En cuanto al promedio de concentración de hemoglobina,
podemos clasificar las anemias en anemia normocítica a nivel de hemoglobina dentro del valor normal y anemia hipocrómica a nivel de hemoglobina por debajo de lo normal. Entonces, el aumento de la hemoglobina por encima del valor no existe debido a que si esto pasa, se produciría una hemólisis. Y entonces esto no podría pasar, ¿ya? Aquí podemos ver que cuando está normal es normocítica, ya cuando está en valor alterado macrocítica y disminuido microcítica al hablar de volumen corpuscular medio. En cambio, acá al hablar ya de hemoglobina corpuscular media y del otro de la concentración de hemoglobina corpuscular media, vemos que cuando es normal, normocítica, cuando es disminuida es hipocrómica y cuando está maximizada o alterada es considerada como policromasia. Ya dicho todo esto, también tenemos componentes sanguíneos de la franja de glóbulos blancos y aquí podemos ver que, que tenemos de 6 a 12 millones por microlitro, unidades por microlitro, ¿ya? Y cuando aumenta, estamos hablando de una leucocitosis que puede ser por enfermedades inflamatorias agudas y crónicas, infecciones agudas por bacterias piogénicas, también uremia, neoplasias malignas, hemorragias agudas o hemólisis, y cuando disminuye la cantidad de leucocitos, se considera como leucopenia, que puede ser causada por endotoxina o septicemia, también patologías intestinales graves, fases iniciales de enfermedades bacterianas graves, enfermedades virales en fase aguda, también disminuye cuando hay enfermedades de los centros hematopoyéticos, infecciones por protozoarios y algunos anticonvulsionantes, antibióticos, antihistamínicos también pueden causar la disminución de los leucocitos. Ahora también tenemos los neutrófilos que pueden tener un rango de 30 a 75%. Cuando hay un aumento, estamos hablando de una neutrofilia que puede ser ocasionada por la infección bacteriana, es la causa más frecuente de neutrofilia patológica y es la que más persiste. También podemos hablar de que cuando hay un aumento en los neutrófilos, podemos hablar también de neumonía crónica, pleuritis, gurma, también papera, considerada como paperequina, también infecciones por Staphylococcus equi, peritonitis crónica, salmonelosis, todas estas patologías anteriormente mencionadas pueden incrementar la concentración de neutrófilos. Ahora, cuando disminuye la concentración de neutrófilos, hablamos de una neutropenia, que esto puede ocasionarse por un ejercicio prolongado de alta intensidad, también por salmonelosis aguda, por septicemia neonatal, por pleuritis aguda, metritis aguda, gripe equina, infección por herpes equino tipo 1 también, ¿ya? Ahora también tenemos los eosinófilos que van desde 0 al 10%. Cuando hay un aumento es eosinofilia, que puede ser causada por ectoparásitos como las garrapatas, endoparásitos como protozoos y tremátodos, también puede ser la abronemiasis cutánea, también puede ser causado por la hipersensibilidad inmediata o retardada, ¿ya? Y cuando disminuye los eosinófilos se produce eosinopenia tras la administración excesiva de corticoides, se puede dar también durante la fase de lucha en la mayoría de enfermedades infecciosas agudas que cursan con neutrofilia también. Y basófilos, los basófilos también tenemos un rango de 0 a 3%. Estos no tienen mucha importancia clínica en la interpretación del leucograma en esta especie, pero se puede presentar una pequeña basofilia tras infestaciones de garrapatas y reacciones adversas a la penicilina. Entonces, hay que tener también mucho en cuenta esto, ¿ya?
para saber qué está pasando. Ahora, en los linfocitos, el rango o los parámetros de los linfocitos es de 25 a 60%. Ahora, cuando aumenta esto, estamos hablando de linfocitosis y es durante los periodos de convalecencia, también la estimulación antigénica crónica en infecciones bacterianas, infecciones por rickettsial, infecciones víricas, micosis profundas, infecciones protozoarias y también procesos postvacunales. También tenemos cuando decrece o disminuye los linfocitos, estamos hablando de una linfopenia que más se da por infecciones víricas graves, gripe equina, infección por herpes equino tipo 1. También tenemos arteritis vírica equina, aumento de esteroides y también puede haber una disminución cuando ésta esté inducida por tratamientos, por fármacos, inmunosupresores, quimioterapéuticos, la radioterapia también puede causar una disminución y puede dar origen a una linfopenia. Ahora también por último tenemos los monocitos. Los monocitos cuando se incrementan hablamos de monocitosis, enfermedad inflamatoria crónica. En casos de endocarditis bacteriana y bacteremia, donde la monocitosis puede ser la alteración más destacada del leucograma y también cuando existe una disminución de los monocitos, estamos hablando de monocitopenia y esta por lo general carece de significación clínica, ¿no? Ya carece de significación clínica. Entonces, una vez que ya sabemos todo esto, de para qué pasa cuando se disminuye uno, cuando se incrementa el otro, cuando está en rangos normales, entonces ya una vez que ya sabemos eso, vamos a poder interpretar la química sanguínea y el hemograma de una buena manera. Ahora, también tenemos el frotis sanguíneo, como les dije, que sirve para el diagnóstico de hemoparásitos como la piroplasmosis equina causada por protozoarios, también la Babesia cavalli, la Theileria equi, idónea para el diagnóstico de tripanosomiasis equina y mal de cadera equina, que tiene como agente etiológico también la tripanosoma evansi. También podemos hacer uso de esta técnica en la evaluación cualitativa diferencial de leucocitos, linfocitos, monocitos y macrófagos. También podemos identificar alteraciones morfológicas en los hematíes, entonces por lo cual un frotis sanguíneo es súper sencillo y también nos va a contribuir mucho. Ahora, en la química sanguínea, ahorita al hablar de química sanguínea, se dice que las células deterioradas liberan enzimas, de modo que podemos observar sus concentraciones elevadas en la sangre y tienen una mayor importancia las enzimas que son específicas de determinados tipos de células o tisulares donde que sus variaciones en la sangre permiten localizar alguna lesión. Entonces, la dificultad de su estudio se debe principalmente a la pérdida de actividad que sufren desde que se toma la muestra hasta que se procesa y a la baja especificidad, perdón, tisular de algunas enzimas. Entonces, la química sanguínea nos va a ayudar a encontrar algunos parámetros, tales como en función renal podemos ver que para deteriorar o detectar un deterioro renal podemos basarnos en creatinina, urea y también en el BUM, que es nitrógeno úrico en sangre. También tenemos en función hepática, en la función hepática aquí vamos a ver la gamma, la gamma glutaminotransferasa, también vamos a ver la creatinquinasa, también la alamina aminotransferasa, el aspartato aminotransferasa, también que vamos a ver en funciones hepáticas, también la creatinina fosfaquinasa y eso, y las albuminas. Ahora en iones también nos va a ayudar en iones, por ejemplo, calcio, potasio, cloro,
sodio y magnesio y el equilibrio hidroeléctrico que también nos va a servir de mucho, mucho, mucho. Y aquí tenemos el perfil bioquímico. Aquí también vamos a ver, por ejemplo, la gama glutaminotransferasa. Podemos ver que tiene de 4 a 27 unidades por litro. Y estos pueden ser no indicadores casi exclusivamente de enfermedades hepáticas, enzimas indicadoras de colestasis también. También existe cuando hay enfermedades agudas y crónicas, pero siempre por lesión del tracto biliar. También hay estudios que señalan valores mayores en caballos jóvenes, cuarto de milla, por ejemplo, debido a la masa hepática relativa mayor con porcentaje a su peso corporal en relación. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. También tenemos la creatinquinasa, perdón, que es una enzima relativamente específica del músculo, relacionada al inicio del entrenamiento o en respuesta a un ejercicio moderado. También el aumento de esta enzima puede deberse a daño muscular o lesión en algún órgano que tenga músculo liso. Las inyecciones intramusculares, el ejercicio, la isquemia muscular, necrosis y el transporte largo y ejercicios extenuados también puede incrementar esta enzima creatinquinasa, ¿ya? Ahora también tenemos la ALT o alamina aminotransferasa, que es una enzima citoplasmática que se encuentra en el hígado y el músculo estriado. No tiene ningún valor diagnóstico en medicina equina. Las enzimas sanguíneas de los potros son considerablemente mayores que de los adultos. La diferencia hallada entre los animales jóvenes tenemos, por ejemplo, rangos de 14 unidades por litro y en adultos de 10,8 unidades por litro. Entonces puede considerarse esto normal. Ahora también tenemos la ACT o aspartato aminotransferasa, que tiene un rango de 152 a 294 unidades internacionales por litro, ¿ya? Entonces aquí ¿Te podemos digo, ver Arturo? que es una enzima indicadora de lesiones del hepatocito. También tenemos ¿Por qué dejaste la puerta abierta? una mionecrosis o lesión hepática. Está abierta, era como está metiendo el agua. La necrosis muscular intensa y necrosis hepática grave también puede alterar esta Mira, aspartato aminotransferasa y también ligeramente tras el ejercicio se eleva un poquito. ¿Alguien está, por favor, con los micrófonos encendidos ya? Ya bueno, les decía, verán que en el aspartato aminotransferasa también ligeramente tras el ejercicio puede elevarse también esto. Entonces, por eso es siempre hacer al animal bajo sus perfiles nutricionales, por ejemplo, en ayunas y también bajo reposo para que no se esté alterado nada, ¿ya? Una vez que ya tenemos todo eso, también tenemos la creatinina, fosfaquinasa, que esta puede ser alterada por causa de septicemias y complicaciones intestinales, también el incremento masivo por lesiones musculares y aumentos ligeros tras el ejercicio. También se da aumentos ligeros tras el ejercicio. Y por último tenemos la urea que nos da de 26 a 55 miligramos por decilitro y la creatinina de 1 a 1,9 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando creatinina y urea se aumenta, queridos colegas? Su aumento en sangre se denomina azotemia y se debe a un fallo renal en primer plano. También se puede dar por deshidratación, enfermedades que aumenten el catabolismo tisular o por dietas ricas en proteína. También determinadas miopatías agudas y graves aumentan levemente la creatinina. ¿Y qué pasa cuando hay una disminución de estas? También existen alteraciones de la absorción o de la digestión de las proteínas. Pueden disminuir los niveles de urea en la sangre. También dos procesos pueden alterar la concentración de urea en el suero,
Una de ellas es la tasa de síntesis de urea por los hepatocitos y la tasa de depuración de esta misma por parte de los riñones. Y también otra causa, la inanimación acompañada de una disminución de la masa muscular es la causa. Y también en algunos casos de una ligera disminución del nivel de creatinina sérica es por esto, o sea, por la disminución de la masa corporal debido a algún tipo de factor predisponente. Ahora también tenemos lo que es el perfil de proteínas totales, de albumina, de globulina, de fibrinógeno, de bilirrubina. Entonces, aquí podemos ver que las proteínas totales tenemos un rango de 5.5 a 7.3 gramos por decilitro. Ya la albumina, 2.6 a 3.8 gramos por decilitro. La globulina de 2 a 3.5 gramos por decilitro, el fibrinógeno de 0.4 a 0.4 miligramos por decilitro. Y entonces, cuando, cuando, cuando se aumenta, tenemos una hiperproteinemia, ¿ya? Y esto se puede dar por infecciones o inflamaciones, se evidencia un aumento gradual, también la deshidratación. La disminución del volumen plasmático se acompaña de un aumento de las proteínas plasmáticas totales por hemoconcentración. También un aumento marcado representa una deshidratación intensa e hiperviscosidad sanguínea. Ahora, ¿qué pasa cuando las proteínas totales, albumina, globulina, fibrinógeno, disminuyen? Estamos hablando de una hipoproteinemia, puede deberse a dos grandes grupos o causas: la pérdida de proteínas mediante hemorragias o enteropatías o nefropatías, y la reducción de su síntesis a nivel de hepatopatías, mala digestión, mala absorción, estados de caquexia y neoplasias. También el parasitismo puede causar una disminución de estas. Y el fibrinógeno es una proteína de fase aguda considerada como un indicador inespecífico de inflamación. Por este motivo, su determinación es útil en el diagnóstico de pérdida de funcionalidad en el caballo deportivo. O sea, si es que ustedes ven que su caballo está perdiendo funcionalidad, movimiento, motricidad, de una le ponen en su análisis, analizar el fibrinógeno. Ahora, la bilirrubina también puede ser originada por una enfermedad hepática, hemólisis o de cólico por impactación también. Aquí la bilirrubina es algo muy importante aquí. Aquí podemos ver el parámetro en equinos, es de 0.5 a 2.1 miligramos por decilitro, ¿verdad? Pero dicen que los valores medios normales de bilirrubina total son propios de cada raza. Entonces se reportan valores crecientes, por ejemplo, en Pony, en el Shetland Pony, vemos que la bilirrubina tiene un parámetro de 0.6 miligramos por decilitro. En cambio, en razas de sangre fría, 1.2 miligramos por decilitro, y en razas de sangre caliente, 2.27 miligramos por decilitro. Y eso deben de tener mucho en cuenta. Ya. Ahora, acá también podemos ver otros tipos de análisis, como es el de la serología, que es el análisis de los anticuerpos y otras sustancias que se encuentran en el suero de la sangre para ver si el equino ha estado bajo el yugo de un virus o de una bacteria o de un organismo patológico que pueda intervenir gradualmente en su estado de salud. Ahora, entonces aquí podemos nosotros hacer serología para detectar enfermedades virales como la influenza equina, H7N7, H3N8, que es causada por el Orthomyxoviridae, ¿ya? Aquí se puede hacer algunos análisis o métodos de serológicos mediante PCR, mediante CRH, mediante ELISA, y se puede tratar de ver el tipo de anticuerpo que han generado.
aquí en este tipo en la serología nunca va a dar al virus, ya. Nunca, no es como un examen para ver parásitos que ustedes van a ver a sí mismo, no. Aquí ven los anticuerpos que generan de acuerdo a la patología y nosotros así detectamos el problema y la enfermedad. También podemos hacer este tipo de problemas, perdón, de abordajes de serología para arteritis viral equina, posteriormente también para herpes virus equino tipo 1 y tipo 4, también para rinoneumonía equina, también para encefalitis equina del este, para rabia equina, para anemia infecciosa equina. Ya, por ejemplo, por ejemplo, en la anemia infecciosa equina, podemos hacer el test de Cushing's, que es una prueba de inmunodifusión en el gel de agar, y el test es totalmente eficiente y nos puede dar el diagnóstico para esta. En cambio, ya cuando es enfermedades así por virus, algunas tienen alto índice de mortalidad, otras alto índice de morbilidad, pero al fin de cuentas todo es irreversible cuando hablamos de virus, incluso de algunas enfermedades bacterianas también no tienen cura. Ya, esto sería en cuestión de patologías virales, pero ahora también existen enfermedades bacterianas que nosotros también podemos hacer mediante estas pruebas y podemos usar para enfermedades bacterianas como la adenitis equina causada por el Streptococcus equi, también la neumonía por el Rhodococcus equi, la leptospirosis por la Leptospira interrogans y también el aborto paratífico equino por la Salmonella abortus equi y los tétanos por el Clostridium tetani, que también es una enfermedad que afecta a caballos debido a que a que pasaba, a que pasaba este periodo, el Clostridium tetani tiene de 10 a 7 días de periodo de incubación, pero cuando primero está en el estómago, del estómago va al torrente sanguíneo y posteriormente del torrente sanguíneo migra a la médula espinal, donde está ya en la médula espinal, es una patología casi irreversible, aunque existen estudios científicos donde dicen que la vacuna intratecal, es decir, como hablando de epidural, dentro de la médula, se puede contrarrestar, se puede contrarrestar la patología, pero ya quedan con fallos neurológicos. Entonces aquí también pueden usar lo que es el tratamiento de células madres, que pueden mandarle 5 ml vía epidural y otros 5 ml mezclando en una solución salina, el cloruro de sodio, lactato de Ringer, Batrix, el que ustedes quieran. Ahora también otra enfermedad muy controversial, que esta es altamente zoonótica, es el muermo, que es causado por una bacteria Burkholderia mallei, y o sea, cuando es infectado el caballo, desarrollan anticuerpos de inmunoglobulina G y M. Entonces, estos anticuerpos son los que nosotros detectamos mediante las pruebas serológicas y damos el diagnóstico de qué tipo de patología es, cómo lo podemos tratar y qué hacer. Ahora, el muermo es bastante zoonótico, puede afectar a las personas incluso, y eso. En cambio, la anemia infecciosa equina no es de peligro para el humano, pero sin embargo el humano puede ser un reservorio para afectar a otro tipo de especies. Entonces existen patologías que su mejor abordaje clínico sería el descarte, la eutanasia, para erradicar esa patología. Ahora también existen exámenes de orina. El examen general de orina se puede evaluar mediante físico, volumen, color, olor y aspecto. También el químico, la glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilirurinógeno, pH, densidad, hematíes, nitritos, leucocitos y también sedimentos como cilindros, cristales, células
agentes infecciosos y bacterias. Entonces esto nos sirve primerito para ver agentes infecciosos, bacterias, también si es que existe insuficiencia renal, si es que existe algún tipo de problema. Entonces todo esto nos va a ayudar, aparte de que el examen de orina nos complementa con esto, también el coproparasitario, el examen de heces nos puede ayudar también a ver qué tipo de parásitos existen en el intestino para nosotros poder también manejar este problema que en gran medida también causa una anemia hemolítica. ¿Ya? Aquí tenemos aquí tenemos ya un hemograma. Podemos ver un hemograma donde el fibrinógeno está elevado. Ya, también tenemos leucocitos disminuidos, también neutrófilos disminuidos, eosinófilos disminuidos. Esto se hizo a un caballo que tenía una ruptura de intestino. Entonces podemos ver que toda la franja blanca está disminuida, ¿ya? Entonces así nosotros podemos ver ya con lo anterior mencionado, podemos ir interpretando los rangos, a ver, esto está menos, esto está más, ¿qué puede ser? Y ya, entonces podemos ver que todo está normal, pero están bajos los porcentajes de leucocitos, neutrófilos y eosinófilos. Ya posteriormente aquí vamos a ver la anatomía y fisiología del sistema reproductivo equino. A grosso modo podemos ver el epidídimo, el testículo, el escroto, el glande, la uretra, los vasos deferentes, también la vejiga, la, la vesícula y también tenemos los tubos deferentes. Y acá tenemos el testículo donde junto con las células de Leydig y de Sertoli nos va a proporcionar la espermatogénesis vamos a tener, que vamos a tener el origen de los espermatozoides. Aquí algo muy importante, de repente, si es que alguna vez ustedes tienen o pasan por esto, existe la probabilidad de que si un semental por A o B razón tiene un accidente irreversible y, y muere, ustedes pueden extraer el semen del testículo mediante la cola del epidídimo que está por aquí. Entonces se dice y hay estudios que el semen puede estar viable un día después de muerto el animal. Entonces ustedes si es un semental bueno y quieren inseminar a una yegua, pueden lavarle con diluyente toda la cola del epidídimo, recopilar los espermatozoides que yacen ahí y poder ejecutar de una buena manera. Ya, ahora aquí podemos ver que la GNRH siempre va a ser la que nos ayuda, junto con la GNRH va a proporcionarnos hormonas como la FSH y la LH, y estas, con la ayuda de las células de Leydig y las células de Sertoli, van a originar la testosterona misma que va a ser el combustible para la espermatogénesis. Entonces aquí esto va a ser muy bueno. Ahora en el tiempo de horas luz, y cuando disminuye las horas luz, la GNRH también disminuirá debido al incremento de la melatonina. Esto sucede tanto en sementales como en yeguas. Ahora acá también tenemos la anatomía del aparato reproductor en yeguas. Empieza por la vulva. También tenemos el vestíbulo, la vagina, aquí tenemos la vejiga, el cérvix, el cuerpo del útero, también tenemos los cuernos uterinos, también tenemos el oviducto y el ovario. Aquí el ovario que tiene una forma riñonada, aquí se origina todo lo que correspondería a la ovogénesis. Así como acá en el testículo se genera la espermatogénesis,
en el ovario se generará la ovogénesis y un, un- un- una célula haploide con otra haploide unidos darán un nuevo ser y una célula diploide. Ya, ahorita también tenemos complicaciones gestacionales, abortos, placentitis y torsiones uterinas. Aquí, por ejemplo, tenemos una piometra que también puede causar muchos problemas a nivel de gestación, a nivel de sincronización, etcétera. Y aquí tenemos también una ecografía de un aborto. Faltaba poco tiempo para parir la yegua, pero abortó y podemos ver las paredes del útero y el líquido de la placenta dentro todavía. Entonces, en estos casos, lo que se hace en piometra, drenar todas las, todas las, todos los líquidos que son extraños y luego lavarle, hacer un lavado uterino. El lavado uterino siempre tiene que estar con soluciones a temperatura corporal. Unos dicen que tiene que estar a 37,5 grados centígrados, otras literaturas dicen que tiene que estar a 48 grados centígrados, entonces eso se debe de tener en cuenta. Acá también tenemos una imagen ultrasonográfica de los cuerpos uterinos del lado izquierdo con presencia de material purulento y del lado derecho con presencia de líquido y puntileo ecogénico de una yegua con piometra y endometritis. Entonces aquí vemos bien, ya, aquí podemos ver tranquilamente este tipo de patologías y como les dije, siempre vamos a tratar de lavar el útero. El útero se puede lavar de igual forma con una sonda Foley, con un equipo de menoclisis que tiene también algunos compartimientos en Y. Ya una vez hecho todo esto, se puede usar antibióticos, penicilinas y ampicilinas son las más usadas debido a que son las floras bacterianas que atacan al útero, son súper sensibles a estas. Ya luego de esto podemos también hacer un diagnóstico de pérdidas embrionarias y abortos. Entonces, el parto gemelar se debe de diagnosticar o manejar antes del día 16 o en el día 16 ya, antes que se genere la migración y el reconocimiento materno. Ya no se puede dar normalmente en yeguas los partos gemelares debido a su alta peligrosidad. O sea, sí se da, pero no es normal. Imagínense que cada potro neonato puede llegar a pesar hasta 50 kilogramos, 50 más 50, 100 kilogramos. Entonces, su útero no va a poder resistir, ¿ya? No va a poder resistir. Entonces, para esto se hace un chequeo con ecógrafo antes del día 16, ya desde el día 9 pueden hacer el chequeo. Luego de eso podemos ver aquí vesículas embrionarias dos adosadas, miren, en el día 16. Aquí también tenemos en el día 21 vesículas embrionarias adosadas. Existen diferentes tratamientos acá. Uno, si es que existen vesículas embrionarias separadas, podemos hacer la absorción de uno y que solo quede uno solo. Pero ya cuando está adosado se tiene que reiniciar una regresión del ciclo estral para poder hacer eficiente todo esto. Ahora, aquí también tenemos vesículas embrionarias. Aquí podemos ver dos adosadas, aquí también del mismo modo. A veces se han visto no solo en gemelos compartidos, sino también en estas vesículas embrionarias, donde que se van uniendo, la una absorbe a la otra y al fin queda una dominante. La ley de Charles Darwin, sobrevive el más fuerte en todos los aspectos de la vida. Ya, también existe muerte fetal. La muerte fetal puede darse por leptospirosis, brucelosis, por golpes. Entonces aquí podemos ver ya muertes fetales
donde que en Doppler color incluso ya no se ve nada de irrigaciones ni nada, y lo que se puede hacer es expulsión mediante hormonas o mediante ecografía, ver el estado de, de, de este, de este abordaje clínico y así nosotros poder contrarrestar todo, ¿ya? Acá tenemos dos vesículas embrionarias ubicadas en el cuerpo del útero, como pueden ver. Estas son dos vesículas embrionarias, en cambio aquí ya tenemos mellizos de 32 días adosados entre sí. Ya a los 32 días casi se puede hacer es nada en un abordaje clínico. Se tiene que, como les dije, reiniciar todo. Ahora también tenemos la placentitis. La placentitis en yeguas puede ser ocasionado por bacterias, por lo que es el 60% de las causas de aborto tardíos y nacimientos prematuros. También se conoce como la inflamación de la membrana coroideo-alantoidea o placenta, y esto se debe de hacer mediante, o se debe de estar siempre ya cuando una yegua tenga este problema de placentitis, siempre se debe de hacer un monitoreo ecográfico, un cultivo y un tratamiento. Y si es que por más sana que esté la yegua en el monitoreo al momento del parto, siempre se debe de estar ahí. Entonces, existen algunos agentes etiológicos como el Streptococcus equi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, también la Pseudomonas aeruginosa, el Aspergillus spp y la Cándida. Todas estas, ahora puede haber también placentitis ascendentes, placentitis no codiformes también. Entonces, eso siempre tiene que variar. Ahora, en la torsión uterina es una patología poco frecuente, ocurre en el octavo mes de gestación. La aparición de cólico en yegua preñada o en el periodo de posparto temprano se debe a desórdenes que afectan al tracto digestivo, y entonces eso se debe de tener en cuenta. También puede ser difícil diferenciar entre el dolor abdominal o de origen digestivo y el dolor de origen uterino, como es uno de la torsión uterina. Ya incluye patologías del útero, la torsión uterina, contracciones producidas durante la expulsión de, mm, de las membranas fetales, prolapso, desgarros uterinos o hemorragias arteriales. El útero es rara vez la fuente de dolor abdominal en la yegua preñada, ¿ya? Si bien ante la presencia del cólico, en el último trimestre de este periodo debe pensarse también en una torsión uterina, porque a veces podemos confundir que es cólico cuando existe una torsión uterina. Aquí podemos ver un ejemplo claro donde estos son los ligamentos suspensores del útero en buena forma, ¿sí ven? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? La yegua se volteó tan bruscamente que volteó la torsión, ¿ven? En contrarreloj voltea el útero y existe una torsión. Este ligamento está más extendido que el otro, etcétera. Y ahora existen abordajes quirúrgicos, por ejemplo. El uno, hacer una incisión de 5 centímetros en el flanco izquierdo, también otra incisión en 5 centímetros en el flanco derecho, y con la ayuda de otro colega, el uno empuja con la mano de acá, el otro acomoda acá, y luego se vuelve a suturar y se tiene un chequeo exhaustivo y monitoreo exacto. Ya, ahora vamos a ver también evaluación del neonato, examen físico, parámetros normales y signos de alerta. Si bien es cierto, la neonatología es la rama más apasionante de la medicina equina, de modo que la complejidad que llega a alcanzar ciertos casos pueden ser de difícil ejecución si no se tiene el equipo adecuado, por lo que el ejercicio básico de reconocer los problemas clínicos
es determinar el tratamiento de urgencia requerido y establecer un pronóstico. Siempre, porque si es que nosotros no tenemos los materiales exactos, no vamos a tener una satisfacción en un caso clínico, entonces podemos empeorar. También se debe de tener en cuenta alteraciones clínicas, alteraciones morfológicas y anatómicas, y también síntomas e historial clínico del paciente. Aquí, en el examen físico inicial en potros recién nacidos, lo que nosotros vemos siempre son tres aspectos muy importantes: sistema nervioso, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. En la frecuencia cardíaca, latidos por minuto, en el nacimiento tiene de 60 a 80 latidos por minuto, de 0 a 2 horas tiene de 120 a 150 latidos por minuto, a las 12 horas tiene de 80 a 120 latidos por minuto y a las 24 horas o al día de nacido tiene de 80 a 100 latidos por minuto, para que se tomen en cuenta. Ahora, la frecuencia respiratoria o respiraciones por minuto, cuando recién nace tiene jadeo. ¿Por qué? Porque al momento que se cortan el cordón umbilical, por ejemplo, en toda especie, al menos ya en animales, naturalmente existe el corte del cordón umbilical. Pero ¿qué pasa en humanos? Si es que en un minuto que sale el niño, que ya salió el niño, en un minuto ustedes no le cortan el cordón umbilical, lo que están haciendo es causando una hipoxia debido a que el estrés causado por el corte del cordón umbilical hace que se active los pulmones y consigo la respiración. Entonces, si es que ustedes no hacen eso, no va a causar, no va a causar eficiencia. Ahora podemos ver que de 0 a 2 horas tenemos de 40 a 60 respiraciones por minuto, a las 12 horas de 30 a 40 respiraciones por minuto y al día de nacido de 30 a 35 respiraciones por minuto. En la temperatura rectal podemos ver que en recién nacidos tienen de 37 a 39 grados centígrados, de 0 a 2 horas de nacido de 37 a 39 grados centígrados y de 12 horas de nacido 37 a 39 grados centígrados. Posteriormente al día de nacido van a tener de 37 a 39 grados centígrados. Nunca varía, ¿ya? Ese es el pronóstico. Y ahora, si estos signos están alterados, proporcionar inmediatamente un abordaje clínico con la terapia idónea. De no ser así, proseguimos también con otros análisis, por ejemplo, un examen digestivo, tipo, frecuencia y consistencia de la heces, expulsión o no del meconio, también motilidad intestinal, distensión abdominal, reflujo gástrico. A nivel musculoesquelético, la presencia de heridas, distensión articular, deformidades angulares o flexoras graves, depresión o dolor en la caja torácica. Y a nivel umbilical, la valoración ecográfica de las estructuras umbilicales y valoración del aspecto externo, también la existencia de secreciones o dolor o la pérdida de orina, etcétera. Entonces, todo esto se debe de tener en cuenta. Muy bien, ahora en el examen, como ya les había dicho, tenemos también que ver la actitud, si es que está alerta, deprimido o en recumbencia. También la interacción con la yegua, el potrillo cómo está interactuando con la yegua, si se incorpora solo o no. También del reflejo de succión, también su condición general, el patrón de respiración, todo eso se debe de tener en cuenta. Todo eso. Ahora existe un test de Apgar para la evaluación del potrillo neonato y, y esto sí es de suma importancia, ¿ya? Entonces aquí se evalúan 5 parámetros. La apariencia se refiere a la evaluación de la coloración, magnitud y presencia de cianosis de las mucosas, ¿ya? También podemos ver el pulso, frecuencia cardíaca, debe rondar los 60 latidos por minuto al nacimiento y debe aumentar entre 80 a 100 latidos por minuto en una hora. También el GRIMS, que es la respuesta a estímulos,
se usa introduciendo los dedos dentro de la oreja, hollares y presionar entre el índice y el pulgar en la región toracolumbar. También la actitud se refiere al tono muscular, se relaciona a la postura external que adopta el potrillo al momento de nacer. Y también la respiración, que es la frecuencia respiratoria, debe rodar entre 60 respiraciones por minuto. Puede estar deprimido o ausente, o puede estar causando o relacionado por un cuadro de hipoxia. Entonces siempre se debe de tener en cuenta si es que tiene respiración buena o mala. Ahora, para serles más exactos, el Apgar, así como en niños humanos, es 10/10. Ahora es el momento de, por ejemplo, en los parámetros, en el aspecto de la mucosa, va a tener 0 puntos si es que ve una membrana mucosa gris o azul, 1 punto si ve una membrana mucosa rosada pálida y 2 puntos si ve una mucosa rosada bien llena. Ya, en latidos por minuto, 0 puntos si hay la ausencia de latidos, 1 punto si es menor a 60 latidos por minuto y 2 puntos si es mayor a 60 latidos por minuto. Ahora en el estímulo nasal, si es que no hay respuesta, 0 puntos. Si es que existe respuesta, 1 punto. Y si es que hay respuesta intensiva y hay estornudos, movimiento de las orejas, 2 puntos de una. Ahora en el cosquilleo de la oreja, si es que no hay respuesta, 0 puntos del mismo modo. Si es que hacen un cosquilleo en la oreja, hay un movimiento de la cabeza y del cuello, 1 punto. Y si es que, por ejemplo, hay un movimiento de las orejas, se sacude la cabeza y tiene intuición de pararse, ya 2 puntos. Ahora también el estímulo del tóraco-lumbar, que es casi similar al cosquilleo de las orejas, si es que no hay respuesta, de igual 0 puntos. 1 punto si hay movimiento de la cabeza y del cuello, y 2 puntos si es que intenta ponerse de pie, ¿ya? Y ahora en el tono muscular, si es que hay un tono muscular flojo o de cúbito lateral, 0 puntos. Si es que está semiesternal con todas las extremidades flexionadas y existen movimientos, 1 punto. Y si es que está en posición external y quiere, o sea, está con energía, 2 puntos. Ahora en la respiración, cuando está ausente, 0 puntos. Del mismo modo, cuando es menor a 30 respiraciones por minuto, 1 punto. Y cuando es mayor a 30 respiraciones por minuto, 2 puntos. Entonces, si yo sumo todos estos parámetros y me da de 0 a 3, estamos hablando de una depresión marcada. Si me da de 4 a 6 puntos, estamos hablando en el Apgar de depresión moderada. Y si estamos hablando ya de 7 a 8, lesión leve por asfixia, que suele pasar, y de 9 a 10 está normal. Y este Apgar se puede repetir luego de 5 minutos de que se lo hace el uno para comparar, ¿ya? Para comparar todo, y se debe de tener esto muy en cuenta. Y también se debe de tener en cuenta una regla, la regla del 3. En la primera hora el potro se para, en la segunda hora el potro lacta o mama, y a la tercera, a la hora 3, ya bota la placenta, la yegua, la madre, ¿ya? Es así. Entonces, también tenemos innovaciones y avances tecnológicos en la reproducción y neonatología equina. Aquí podemos ver que para reproducción, la máquina de ultrasonido o ecógrafo es uno de los más utilizados debido a que la emisión de ondas que son inauditas para el ser humano generan una sustancia o un efecto de eco para así transformar el eco en una imagen que permite ver a tiempo real el funcionamiento, composición y otras características de los órganos y tejidos que están internos en el paciente. Y en reproducción siempre nos ha servido el ecógrafo de mucho, de mucho. Ahora también podemos ver
en la transferencia de embriones y tecnologías reproductivas. También hemos visto la transferencia de embriones, la crioconservación de embriones, embriones in vitro, ¿ya? La diferencia entre un embrión crioconservado natural es que se hizo mediante el coito natural, pero in vitro ya es un esperma fecundado en un óvulo y in vitro, todo el proceso in vitro. Ahora, como ya saben, ustedes deben de tener la elección de la yegua donante, la elección de las portadoras y receptoras, sincronización del celo de la donante, el flushing para el proceso de recuperación de los embriones y la transferencia y monitoreo. Para eso tenemos que tener un microscopio, una placa térmica y todos los materiales que nos van a servir de mucho, agua bidestilada, pajuelas, etcétera. Aquí podemos ver ya el procedimiento de lavado del lavado mediante la ecografía, por eso les pongo este ejemplo. Siempre la ecografía en medicina reproductiva va a ayudarnos. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer 3 pasajes, 3 lavados del útero, pero cuando ya es mayor de 8 a 9 días, se puede ver en el filtro, se puede ver el embrión, pero si es de menos días, no se puede ver. Entonces, para nosotros saber si es que está vaciado, hacemos un mapeo exhaustivo con el ecógrafo para ver todo si es que está en buena hora. Y eso, ya luego de eso, luego del lavado pasamos por gradientes. Aquí podemos ver el embrión, pasamos por gradientes, gradientes, gradientes. Una vez purificado, podemos el diluyente y ensamblamos en pajuelas para posteriormente ser inseminada, ¿ya? Ser inseminada mediante sincronización. Ahora también otra tecnología más usada es la oximetría en equinos. La oximetría de pulso es un método no invasivo para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Entonces vemos que el 98% es normal, menos del 95% es hipoxemia, menos del 90% es hipoxemia grave y menos del 75% estamos ya hablando de una hipoxemia muy, muy grave. Entonces aquí esto podemos ponerle en mucosas no pigmentadas, pueden poner en la oreja, en la lengua, en las comisuras de los labios y nos puede dar. Ahora también podemos medir presión arterial sistólica y diastólica con otro tipo de, de, de equipos. También tenemos, como les había dicho, el pulsioxímetro que nos va a dar el pulso. También nos puede ayudar un electrocardiograma para ver cómo está el corazón y un fonendoscopio, que es lo básico que debemos de tener. Ahora, en presión arterial sistólica, en equinos tenemos 130 miligramos por mercurio y en presión arterial diastólica 95 miligramos mercurio. ¿Ya? Y eso sería todo lo que correspondería a este. Oigan que acá hay mucho incendio y se nos va la señal, se nos corta todo. Por suerte que no había ninguna interferencia. Bueno, esperemos que no tampoco. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que nos comparta?